Bien, dentro de las teorías absolutas, decíamos entonces, tenemos las teorías de la prevención general, positiva, negativa, y también las teorías de la prevención especial, positiva y negativa, también tienen la misma división. Ahora, ¿qué significan las teorías de la prevención especial? Bueno, es que van a actuar sobre el sujeto que ha delinquido, no sobre el resto de la sociedad, como las teorías de la prevención general. En este caso, teoría de la prevención especial, entonces, se actúa sobre el delincuente concretamente, sobre el sujeto que ha delinquido. La teoría de la prevención especial negativa tiene como finalidad la inocuización, es decir, la protección de la sociedad de una persona que es considerada peligrosa. Entonces lo que hay que hacer con ese sujeto peligroso es neutralizarlo para que no provoque más daños a la sociedad. La finalidad de la pena es entonces neutralizar, inocuizar. Desde esta perspectiva se ha justificado en algún momento la imposición de penas muy crueles. Por ejemplo, la pena de muerte sería un gran ejemplo de neutralización, un claro ejemplo de la neutralización. Matamos al delincuente peligroso para que no cometa otros delitos en el futuro. Fue la explicación del positivismo criminológico o la función de la pena dentro de la idea del positivismo criminológico. Si hay que sancionar a alguien privándole de su libertad, por ejemplo, durante determinado tiempo, es porque es una persona peligrosa. Incluso no había límites, y ese es el problema que tiene esta teoría, no había límites porque en definitiva su pena iba a depender de su peligrosidad. En la medida en que siga siendo peligroso, se lo tiene que seguir neutralizando. Desde esta perspectiva se justifican penas como, por ejemplo, cortarle la mano al ladrón, castrar al delincuente sexual, por ejemplo, ¿no? Y la gran crítica que se hace a esta teoría, o seguramente es la más criticada, desde la óptica de los principios constitucionales actualmente vigentes, especialmente en nuestro Estado. Concretamente, la garantía que más se afecta sería la garantía de la humanidad de las penas. Ya no se puede hablar de pena de muerte, cortarle la mano o castrar al delincuente sexual, porque eso claramente afecta principios constitucionales. La teoría de la prevención especial positiva, en cambio, también actúa sobre el delincuente, no sobre el resto de la sociedad que no ha delinquido, pero a diferencia de la negativa, en este caso lo que se busca es un fin positivo, concretamente la resocialización o la readaptación social del delincuente. Esto implica, como presupuesto, que quien ha cometido un delito tiene un problema, un defecto de socialización. Entonces se supone que necesita una resocialización. La pena sería entonces una especie de enseñanza, de terapia, para que esa persona pueda volver a vivir en sociedad normalmente. Bien, esta tesis de la resocialización fue formulada por von List en Alemania hace ya muchos años. Concretamente, von List hacía incluso una clasificación de los delincuentes: el delincuente ocasional, el delincuente no ocasional y el delincuente habitual. A cada uno de ellos, al ocasional, se le impone una pena como una forma de un recordatorio de que hay conductas que no se tienen que cometer. Al delincuente no ocasional, en cambio, es decir, al que comete ya delitos con más frecuencia, hay que resocializarlo efectivamente porque tiene un defecto de socialización. Y al delincuente habitual hay que tratar de neutralizarlo directamente. Bien, esta teoría de la prevención especial positiva también es objeto de críticas. Concretamente, las críticas que se hacen a la prevención especial positiva tienen que ver, por una parte, con el estado de nuestras cárceles, especialmente en América Latina, que difícilmente puedan llevar a la resocialización de una persona, ya que no existen los mecanismos
los medios imprescindibles para lograr esa ansiada resocialización. Por el contrario, el estado de nuestras cárceles lo que hacen más que resocializar es profundizar en ese déficit de socialización. Es decir, el sujeto que entra a una cárcel después de 5 años tal vez salga con mayores conocimientos en el ámbito de la delincuencia que resocializado. Además, con el problema de que una vez que salen de prisión, después de estar tanto tiempo en la prisión, difícilmente se puedan incorporar a la sociedad. ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Quién le da trabajo a una persona que acaba de salir de la cárcel? De modo que lo que se cuestiona es la idea misma de la resocialización, lo cual es muy difícil o imposible con el estado de nuestras cárceles, pese a que los sistemas penitenciarios están instruidos en este sentido. Es decir, las instituciones penitenciarias de nuestro país, tanto en el orden federal como en las provincias, están convencidas y piensan que se trata de una tarea de resocialización, aun conociendo todos los defectos que tiene el sistema. Otra gran crítica que se le hace a la prevención especial positiva es que si el fin de la pena es la resocialización, entonces hay personas que cometen delitos menores, no tan graves, que deberían estar presos durante mucho tiempo o que deberían someterse a esa terapia, a ese tratamiento médico, si se quiere, durante mucho tiempo, y sin embargo han cometido delitos menores. Por ejemplo, el que comete muchos hurtos debería estar mucho más tiempo, porque cada comisión de un nuevo delito implica que no se ha resocializado todavía. Por el contrario, el genocida tal vez no necesite de una resocialización. Se ha comprobado, y es un ejemplo, el caso de los nazis, de los jerarcas nazis, por ejemplo, que fueron detenidos y sometidos a un proceso penal muchos años después de la comisión de los hechos aberrantes que habían cometido, y sin embargo habían pasado 20, 30, 40 años algunos viviendo en sociedad y sin cometer ningún otro delito, con lo cual uno podría en esos casos decir: este hombre ya está resocializado y no necesita de la imposición de ninguna pena, no debería sancionárselo. Sin embargo, nadie estaría dispuesto a aceptar que el autor de delitos tan graves como el genocidio, las torturas, etc., de parte de los delitos de los representantes del Estado, queden sin pena. Esas son las críticas que se hacen a la teoría de la prevención especial positiva, más allá de que algunos también cuestionan la idea de que el Estado no tiene el derecho a inmiscuirse en la conciencia o en las acciones privadas de los hombres. Es decir, no se puede imponer a una persona obligatoriamente esa resocialización. Esa es una crítica que hacen también algunos a esta teoría de la prevención especial positiva, es decir, las ideas de la resocialización o readaptación social. Bien, finalmente las teorías de la unión lo que hacen es una mixtura, es decir, una mezcla de las distintas teorías que habíamos visto. Los partidarios de las teorías de la unión, por ejemplo en Alemania, Schmidhäuser o Roxin, que son partidarios de estas teorías de la unión, sostienen que no existe una sola teoría que explique el fin de la pena, sino que se debe explicar el fin de la pena con distintas teorías. Por ejemplo, en la postura de Roxin, el fin de la pena es, en una primera etapa o en un primer momento, la coacción psicológica, es decir, la prevención general negativa. Cuando se anuncia en el Código Penal el que matare a otro tendrá 8 o 25 años de prisión, ahí la pena, el anuncio de la pena tiene una finalidad. La finalidad es que no se cometan hechos de homicidio. Si no obstante la existencia de esa amenaza penal, alguien comete un homicidio, ahí viene la segunda parte, la segunda función de la pena, que está más vinculada a la retribución,
y cuando el juez impone una pena, en ese caso al homicida, lo que hace es, lo que está haciendo es retribución, retribuirle un mal por el mal que ha provocado. Y en una tercera etapa, la función de la pena sería la prevención especial positiva, es decir, la resocialización del individuo. De manera que, fíjense, hay tres momentos diferentes que se conjugan, que se mezclan para tratar de explicar el fin de la pena. En un primer momento, prevención general negativa, coacción psicológica. En un segundo momento, pura retribución. Ahí la retribución viene a tener un aspecto positivo. Ese aspecto positivo de la retribución, que se reconoce en la ciencia penal, es el hecho de la proporcionalidad de las penas. Es cierto, como decía Kant, cuanto más grave es el delito, más grave va a ser la pena. Cuanto menos grave es el delito, menos grave tiene que ser la pena. Eso lo explica lógicamente la teoría de la retribución. Y difícilmente lo puede explicar la prevención especial positiva, por ejemplo. Y en una tercera etapa, entonces, la idea es de resocialización, prevención especial positiva. Es decir, debe seguir cumpliéndose la pena en la medida en que sea necesario para resocializar a ese sujeto. Bien, esta teoría de la unión, o las teorías de la unión, cuidado porque también son objeto de muchas críticas. Todas las críticas que se hacen a las teorías anteriores se hacen multiplicadas a las teorías de la unión. Por eso es que no hay tampoco una, digamos, un acuerdo absoluto en que estas teorías de la unión expliquen satisfactoriamente el fin de la pena. Bien, como vemos, hay distintas posturas. Tendríamos que agregar nosotros en nuestro derecho penal argentino, si bien los autores en general se adscriben a una u otra de las teorías mencionadas, tenemos que mencionar que hubo dos grandes autores o destacados autores del derecho en nuestro país. En primer lugar, Carlos Santiago Bonino, que formuló una teoría muy particular para justificar la pena, para explicar el fin de la pena, que se puede llamar teoría consensual de la pena. ¿Qué significa eso? ¿Cómo explicaba Carlos Nino el fin de la pena? Según Nino, la pena se justifica por el consenso entre los integrantes de una sociedad. ¿Qué significa eso? Que cada sujeto es una explicación contractualista, si se quiere, de la finalidad de la pena. Cada persona integrante de la sociedad sabe, conoce cuáles son las consecuencias, si va a cometer un hurto, si va a cometer un robo, o si va a cometer una violación o un homicidio. Aunque no sepamos exactamente cuál es el monto exacto que prevé el Código Penal para cada uno de estos delitos, lo que sabemos es que se trata de una conducta penalmente prohibida, que tiene una pena, y entonces cuando alguien se decide a cometer esas conductas, hurto, robo, violación, homicidio, etc., lo que hace es prestar el consenso, prestar su consentimiento para que el Estado reaccione con una sanción penal. Es decir, está consintiendo cada vez que comete un hurto que lo van a llevar preso durante tanto tiempo. Asimismo, cuando comete el homicidio, la violación, etc. A eso se le llama la teoría consensual de la pena y es una forma, o fue una forma de explicarla de parte de Carlos Nino. Por otra parte, la idea de Zaffaroni también merece una dedicación especial. En la teoría de Zaffaroni se puede o se conoce como teoría agnóstica de la pena. Zaffaroni hace un análisis de la cuestión penal que abarca no solamente el análisis de la dogmática penal, sino con un gran contenido de criminología, y desde la criminología lo que él hace es cuestionar el sistema penal. Entonces el sistema penal sería ese ejercicio del poder punitivo que viene siendo practicado desde hace mucho tiempo, es parte del poder en cada estado, y el derecho penal sería la contención a ese poder punitivo, que si no se lo contiene es un poder ilimitado que se lleva por delante todo lo que encuentra
y que termina con consecuencias muy negativas. Generalmente termina en genocidios o en estados totalitarios. Si no se le pone como límite el Estado constitucional de derecho, entonces ese poder punitivo se lleva por delante todo. Zaffaroni se pone a pensar en las distintas propuestas de teorías de la pena: prevención general positiva, negativa, prevención especial positiva, negativa, teorías de la unión. En definitiva, lo que hace es ver todas estas críticas que estuvimos analizando, que no es que las hace Zaffaroni, las hace toda la doctrina, a todas las posturas de las teorías de la pena se hacen críticas. Él cuestiona radicalmente el sistema penal, la gran selectividad que tiene el sistema penal, lo cual no se puede negar. Es decir, actúa especialmente persiguiendo a las personas más vulnerables dentro de la sociedad, lo cual es cierto. De manera que, y sobre todo se agrava en los países como el nuestro, en Latinoamérica en general, en los que existen muchas deficiencias en las agencias del poder punitivo. Entonces, lo que propone él es que, bueno, ninguna de las teorías convence, ninguna sirve para explicar el fin de la pena. Lo que hay que hacer es contener ese poder punitivo. La función del derecho penal entonces debe ser la contención del poder punitivo. Tenemos que pensar que ese poder punitivo que existe en cualquier sociedad, en cualquier organización social, debe tener límites, y los límites deben estar señalados por las garantías constitucionales. Entonces la idea es que se aplique racionalmente y con cautela ese poder punitivo, sujetándoselo a los principios constitucionales: principio de legalidad, principio de lesividad, de humanidad de las penas. Todo ese catálogo de garantías que tenemos en la Constitución deben ser el límite, la muralla que limite ese poder punitivo. Bien, el problema de los fines de la pena, de las teorías de los fines de la pena, continúa, la discusión continúa. En el ámbito del ordenamiento jurídico, en la Constitución, en nuestras leyes, ¿qué referencias hay a las teorías de la pena? A ver si la solución estuviera en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad o en las leyes, tendríamos que decir que en nuestra Constitución, en el bloque de constitucionalidad, mejor dicho, vamos a encontrar referencias a la teoría de la prevención especial positiva. No vamos a encontrar referencias a la prevención general negativa, a la prevención general positiva, menos a la prevención especial negativa, eso de la neutralización, la peligrosidad, etc. Lo único que vamos a encontrar en el bloque de constitucionalidad son referencias a lo que se llama la resocialización, readaptación social, etc. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de alguna forma ya la Constitución de 1853 en el artículo 18, cuando dice que el fin de la pena tiene, o la finalidad de la pena tiene que ver con la seguridad y no el castigo, ya se trataba de extraer de ahí el fin de resocialización. Pero más claramente en la Convención Americana, donde se habla de la readaptación social de los condenados, concretamente los instrumentos nacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, hablan de la readaptación social de los condenados o de la resocialización. Esto claro que tiene una explicación histórica en ese momento en que se celebran estos pactos, estos instrumentos internacionales de los que nuestro Estado fue parte también. El Estado argentino, era mayoritaria la tesis o la postura teórica de la resocialización o readaptación social. Por eso es que tenemos en el bloque de constitucionalidad la referencia o mención a estas teorías. También la tenemos claramente en la Ley de Ejecución Penal, en la 24.660. Ya el artículo primero habla de la readaptación social o de la resocialización como fin de la pena, y que se tiene que pensar todas las disposiciones de esa ley en función de esa resocialización.
Quiero decir, en resumen, que si entre estas distintas opciones que tratan de explicar el fin de la pena, nosotros buscamos en nuestra legislación cuál de las teorías es la que se adoptó en nuestro sistema, bueno, la única mención que hay es a la resocialización. Repito, con todas las críticas que puede o que se dirigen contra esta tesis de la resocialización. Concretamente, el estado de nuestras cárceles no puede resocializar, que hay delitos que fueron cometidos por personas que ya estarían resocializadas, pero de todas maneras el sistema penal debería imponerse, debería sancionarse ese tipo de casos, como por ejemplo el genocidio, etc. Bien, hay incluso autores que hacen una diferenciación y dicen, una cosa es el fin de la pena, es decir, la discusión sobre las teorías de la prevención general positiva, negativa, etc. Y otra cosa es el fin de la ejecución de la pena, como si se tratara de dos cosas diferentes. Bien, la discusión continúa sobre el fin de la pena, sobre el para qué se aplica la pena. Eso se sigue discutiendo, seguramente se seguirá discutiendo durante mucho tiempo más. Lo más preocupante es que seguimos ejerciendo poder punitivo todos los días y no sabemos exactamente para qué, o no sabemos exactamente por qué, no estamos de acuerdo sobre cuál es el fin de la pena. Sin embargo, los estados vienen ejerciendo ese poder punitivo desde hace muchísimos años, seguramente va a ser así durante mucho tiempo más, repito, pero todavía seguimos sin estar de acuerdo con seguridad para qué sirve la pena.